Buenas a todos, bienvenidos a Brújula Libertaria. Bruculeros, ¿Todo bien? ¿cómo están? Hoy tenemos un invitado especial, Jair, Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias. que va a conversar con nosotros un tema bastante apasionante y preocupante para cualquiera que tenga pensamiento liberal libertario. Resulta que en la última semana hemos tenido algunos desarrollos con respecto a, para hacerla corta, la libertad de expresión en Uruguay. Un docente fue tildado de sionista por el gremio estudiantil y básicamente cancelado. Llámese por cancelado el concepto más anglosajón por ahora, porque cada vez se da más en Latinoamérica, de que básicamente no lo dejan de hacer uso de sus funciones. En este caso, el curso en el que él iba, el individuo se llama Alberto Spektorowski, y el curso que él iba a dictar quedó postergado indefinidamente. Esto obviamente viene con respecto a el conflicto entre Israel y Hamas, y cómo se acrudeció lo del 7 de octubre del año pasado. Y bueno, es un poco preocupante el tono de la discusión, porque ya hubieron denuncias el año pasado, hubieron carteles que se pusieron, esto es dentro de la Facultad de Humanidades, ¿no? Denuncias de gente que había puesto carteles de te estamos mirando sionista, que eran de tono amenazante, por supuesto, y antisemita. Y bueno, con Jair un poco vamos a hablar cómo este tema se ha desarrollado y el contexto un poco internacional de la temática detrás. No sé, cuando quieras salir, Jair, yo te acompaño con los títulos de prensa que tengo por acá. Dale, genial. Dale, con todo gusto. Bueno, primero que nada, sobre esta cancelación o la postergación de las dos clases que iban a ser, ni siquiera él iba a estar encargado de un curso, sino que iba a dar solo dos clases sobre laicidad dentro de la maestría en educación. Es decir, que en principio cabe destacar que lo que Spektorowski iba a hablar no tenía que ver con el conflicto de Medio Oriente, ni con el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, no tenía que ver con las acciones de Israel en Gaza, sino que él iba a hablar sobre laicidad, algo que es tan rico para nosotros los uruguayos, y parece hasta contradictorio que justamente por una especie de circunstancia totalmente antilaica que lo cancelan. ¿Por qué lo cancelan? Por ser judío y por ser sionista. O sea, está acusado de ser sionista, ¿no? Pusiste por ahí, había puesto un titular que decía eso, ¿no? Que lo acusaban de ser sionista. Claro. Claro, como si ser sionista, fíjate cómo dice, ¿no? Lo tildó de sionista. Y bueno, y él dice, estoy orgulloso de eso. Por supuesto, o sea, no es un crimen, no podés acusar a nadie de ser sionista, ¿no? Primero eso, ¿no? O sea, sí podés acusar, como yo te puedo acusar a vos de, no sé, ser varón caucásico, qué sé yo, uruguayo. O sea, no sé, te puedo acusar de muchas cosas, pero no es una acusación criminal. O sea, simplemente están diciendo lo que él es sionista. ¿Qué es ser sionista? Eso me parece que es un poco la cuestión de fondo acá, ¿no? El sionismo es simplemente el reconocer o el defender la verdad histórica que tiene el pueblo judío sobre su tierra, que es la tierra de Israel, la tierra de Judea, o llámale como quieras, ¿no? Hoy actualmente se llama Israel, una verdad histórica. Y yo, no sé, para que nos pongamos un poco, no quiero hacer las cosas muy largas, pero Pero para que nos aclaralo porque pongamos es un poco... importante. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Que aclaralo nomás rápidamente porque es importante, la Dale, definición y el luego origen del rapidito. término. Claro, sí, tomate un tempito. Claro, por ejemplo, el uruguayo es poco patriota, ¿verdad? Eso es una realidad. Salvo cuando jugamos al fútbol, el uruguayo es poco patriota, por lo menos en comparación al argentino, al brasilero, al paraguayo, al chileno. Creo que del Cono Sur somos los menos patriotas. Amén a eso, ¿qué es lo que a vos te hace ser uruguayo o ser patriota? ¿El mate? ¿El dulce de leche? ¿Qué vínculo tenés con la tierra en la que vivís? ¿Un vínculo de cariño? Sí, absolutamente. ¿Un vínculo de pertenencia?
totalmente. ¿Qué es lo más antiguo que tenemos acá? Colonia del Sacramento, que tiene más de 200 años. ¿Ah? Todo eso está perfecto, es loable, es entendible, pero justo el Uruguay, y creo que por eso no somos muy patriotas, no tiene vínculos directos con la gente que vivía acá porque no quedan, no quedan charrugas, no quedan indígenas. O sea, Rivera se encargó de ese problema, digo problema para usar la letra del Cuarteto de Nos, ¿no? Ujú. Se encargó de terminar en Sal Si Puedes, con los pocos indígenas que había acá, es decir, que nosotros somos descendientes de europeos, amamos a nuestra patria, es lícito y es genial. Y el judío tiene vínculos con su tierra que van más allá de los 3.000 años, 4.000 años de historia, donde hay, por ejemplo, la fortaleza, el yacimiento arqueológico más antiguo es de la ciudad de Jericó, que aparece en la Biblia, por ejemplo, y es uno de las ciudades más antiguas que hay, por supuesto Jerusalén, por supuesto todos los lugares donde, bueno, Jesús fue judío, ¿no? Todos los lugares por donde él caminó, anduvo, están en Israel, están las huellas, están las murallas, están los lugares con los que Israel tiene un vínculo, o el pueblo judío tiene un vínculo milenario. Es decir que si un uruguayo tiene derecho a sentirse uruguayo, patriota y defender, ¿cuánto más el pueblo de Israel a sentirse identificado con una tierra que lo unen milenios y milenios de historia? Eso más o menos creo que vendría a ser el sionismo, ¿no? La realidad del derecho que tenemos sobre la tierra donde estuvieron todos nuestros ancestros. Sí, sí, A mí, si me deja esto un segundo, lo que me preocupa también de esto es que gente con estudios terciarios, gente con facultad, estudios de facultad, no sepan lo que es el sionismo, ¿no? Acusar libremente así como si fuese, no sé, este es el que aprieta los misiles, los botones y no sé, ¿me entiendes? Es lamentable el nivel educativo que estamos teniendo, me parece. Yo para mí también digo, o sea, más allá de la definición concreta, es por quién y cómo se usa. Si a vos te dan esta definición y después te dicen, estos sionistas, bajo la predica de el mantenimiento histórico de esta tierra, usan técnicas de genocidio, entonces vos vas a empezar a asociar la palabra sionista con genocidio. Entonces digo, y más allá de eso, digo, hay muchos estudios que indican que cuanto más inteligente la persona, más fácil va a caer en las teorías conspirativas. Porque al ser muy inteligente, claro, porque al ser muy inteligente se puede autoconvencer de mejor manera. Y al ser muy inteligente es más difícil desconvencerlo, porque el tipo tiene buenos argumentos, o por lo menos yo creo. Entonces, una cosa no quita la otra. A mí lo que me parece es que hay ciertos actores con una clara ideología que utilizan el aparato estatal educativo para vender una narrativa. Y más allá de que siempre hay N narrativas en todo conflicto, en todo tema polémico, están sesgados y totalmente ciegos a cualquier otra expresión distinta. Por eso, en vez de debatir con Spetoswy o algo parecido, tener una discusión, directamente lo quieren dejar sin trabajo, le quieren cortar sus ingresos, lo quieren cancelar. Bueno, la palabra que se usa hoy en día. La cancelación. La cancelación, exacto. Básicamente dejarte sin trabajo por lo que sos. Sí, no, pero escuchame, esto es lo que hacía la dictadura en los años 60 y 70. Sí, tampoco es tan nuevo. 70, perdón, era el hecho de estar, que no haya libertad de expresión, libertad de prensa, o que la libertad sea para unos pocos, lo cual es lo mismo. Para los ¿no? amigos. Sí, para los amigos, para los que piensan parecido. Vos fíjate que Spektorovsky, yo estuve escuchando unas declaraciones de estudiantes que dijeron o explicaban los motivos por los cuales querían evitar que él hablara, y decía, lo que pasa es que en una entrevista que le hicieron
después del 8 de octubre, del 7 de octubre, él manifestó que Israel no estaba haciendo un genocidio y que si bien 20.000 muertes eran muchas, esto no significaba un genocidio. ¿Y cómo va a decir algo parecido? Señores, ese es el tono que te lo puedo decir. Yo también te puedo decir la misma noticia con este tono. Pektorovsky dijo que Israel no está haciendo un genocidio porque en un lugar donde viven 2 millones de personas y mataron 20.000, no es un genocidio. Y más, él dice que si Israel quisiera hacer un genocidio, lo haría en 2 días. ¡Qué terrible! Es cierto, si Israel quisiera liquidar a la tierra palestina, ni 2 días, en 1 hora los mata a todos, por el potencial bélico que tiene. ¿De acuerdo? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no quiere hacer un genocidio. Hoy los números que se hablan tenemos 2 versiones de números, ¿no? Podemos crear los que quieran, pero como son similares, no me preocupa. Los números que están en los medios de comunicación los informan el Ministerio de Salud de Palestina, que no es otra cosa que el gobierno de Palestina, que es Hamas, un grupo terrorista. Ellos hablan de que hay 30.000 muertos aproximadamente al día de hoy por el conflicto, por la guerra, y dicen que de esos 30.000 muertos la mitad son niños, ¿no? Israel dice que hay 27.000 muertos, números muy similares, ¿no? Prefiero creerle a Israel. ¿Por qué prefiero creerle a Israel? Sí, porque son judíos y sionistas, sí, también. Pero más allá, en la realidad de fondo, es que el gobierno de Israel no es un grupo terrorista, sino que es un gobierno democráticamente electo por la mayoría de la población, que además, dentro de esa población, tiene 2 millones de árabes y tiene una cantidad de cristianos, o sea, no son solo judíos. Y bueno, lo que dicen la Fuerza de Defensa de Israel es que hay 27.000 muertos, de los cuales 15.000 aproximadamente son terroristas, y el otro sí, efectivamente, lamentablemente, son civiles, ¿no? Entonces lo que dijo Pektorovsky, yo te lo puedo decir con malicia, o te lo puedo decir como una información real. Él dijo lo que dijo. Eso no lo hace genocida o progenocida. Él manejó números y dijo una verdad. Israel no está haciendo un genocidio. Israel está en una guerra contra un grupo terrorista. Y a él se lo canceló, ya que estamos usando la palabra, por decir no solamente su opinión, sino por decir una verdad simple. Por ser judío y por ser sionista. Y yo qué sé, yo también soy profesor universitario. Si el día de mañana me quedo sin trabajo por ser judío o ser sionista, podría pasarme, Dios quiera que no. Nosotros siempre creemos que acá en Uruguay estamos libres de todos estos problemas hasta que aparecen. Estamos mucho mejor que Argentina, estamos mejor que Chile. Chile ni que hablar, es un gran problema. Ya ha habido acampes en universidades, igual que en Estados Unidos, en Chile. Pero acá la Federación de Estudiantes ya también está llamando a una concentración y dicen trae tu carpa. Así que, yo qué sé, yo me asusto. No, como judío me asusto. No, pero es re preocupante porque digo, hoy es clásica, o sea, la narración que no viene, no sé dónde, cuál es su origen, pero que básicamente decía, bueno, primero vinieron por los judíos y nadie hizo nada, después vinieron por mí, nadie hizo nada, y después vienen por mí, ¿y quién va a hacer algo por vos? Ya no queda nadie. Y con respecto a la libertad de expresión es así, más allá del tema que sea, ¿entendés? Aunque sea un profesor que está hablando sobre las bondades del comunismo, digamos, que es totalmente contrario a lo que sea. Lo que uno puede llamarse liberal libertario está directamente en contra, opuesto a, pero es importante que esa persona por lo menos dentro de la libertad de expresión debería poder decir lo que quiera. Entonces digo, la libertad de expresión tiene sentido si solo si estás protegiendo algo con lo cual no estás de acuerdo, porque si estás protegiendo algo con lo que estás de acuerdo, en este caso yo estoy de acuerdo con lo que dice Pektorovsky, pero independientemente de eso, la idea de la libertad de expresión es dejar que cosas que la mayoría puede no estar de acuerdo tengan chance de ser escuchadas, porque a veces la mayoría está equivocada.
Eso pasa. Y bueno, y que se pierda una libertad tan Bueno, fundamental en un tema tan crítico como es lo que está pasando en Medio Oriente es preocupante. y voy a ir un pasito más respecto a lo que vos estás diciendo, vas a estar totalmente de acuerdo conmigo, que las fuerzas de cancelación, las fuerzas de censura que ha habido detrás de este evento, que bueno, que va a ir al Parlamento, Dios quiera que ahí Sí. se revierta y que las autoridades de UDELAR reflexionen, pero las fuerzas que hay de atrás es la Federación este, Estudiantil, que son de izquierda confesa, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante de esto? Es que nadie sabe la posición política de Spektrovsky. Yo no la sé. Pero sí sé, porque escuché entrevistas de él, que en sus orígenes Spektrovsky era ateo y de izquierda. Inclusive participaba en marchas de izquierda y en actividades del MLN. Él lo dijo, o sea, a mí me llama mucho la atención, pero es que la gente asocia judío es derecha. ¿Pero por qué judío es derecha? Hay judíos religiosos, judíos ateos, judíos gays, judíos de derecha, judíos de izquierda, judíos de centro y judíos de todo. Hasta hay judíos que están en contra de Israel. Hay de todo. Ser judío no me hace necesariamente de derecha. Yo no sé cuál es la posición política de Alberto Spektrovsky hoy. Sí sé que él, y esto es interesantísimo, o sea, va 10 pasos más allá. Él estuvo convocado por el canciller de Israel en el año 2009, 2010, para ser parte de las conversaciones de paz con Palestina. O sea que él estaba, inclusive él estaba tratando de ceder cosas con las que yo, por ejemplo, no estaría de acuerdo si a mí me convocaran para eso, ¿no? Es absolutamente pro paz. Él cree absolutamente en la idea de los dos estados, que ya existen, y cree en la necesidad de que haya paz por el bien de los israelíes y por el bien de los palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, ¿no? Pero qué interesante que justo una persona que haya sido convocada, consultada por el gobierno de Israel para trabajar por la paz, sea cancelada acá por acusarla de estar de acuerdo con un genocidio que no está. O sea, es interesante, ¿no? Yo lo que Es interesante y preocupante. me parece que, tipo, capaz que estoy totalmente errado en esto, pero en Latinoamérica, en Uruguay y en el resto de Latinoamérica, ser de derecha significa ser malo. Sos malévolo. Es una asociación que ha logrado instaurar la izquierda durante años de control de los mecanismos de educación pública y que vemos, por ejemplo, en candidatos como Delgado, que representa el Partido Nacional, que es lo que supuestamente frena el Frente Amplio en el contexto de Uruguay, y él no se puede identificar a sí mismo como derecha, se identifica de izquierda o de centro. Es más, dijo que él es de izquierda. Es un ejemplo, no estoy diciendo que sea la regla, pero me parece que de hecho en Argentina pasa lo mismo, en Brasil pasa lo mismo. O sea, ser de derecha, tener estar a favor de la libertad económica, ser tradicionalista en cuanto a la iglesia, ser tradicionalista en cuanto al ejército, es ser malévolo, es ser malo. Entonces, como vos sos judío y yo sé que vos sos malo, tenés que ser de derecha, porque los derechos son malos. Me parece que es esa es medio de chiquito de 4 años el razonamiento, pero me parece que es ese. Sí, Increíblemente es ese el sí, razonamiento sí, que usa. Y claro que es ese. Pero el tema bueno, hablemos de adoctrinamientos, ¿no? Si querés ir a esto, ¿no? Israel dice, por ejemplo, si vos escuchás hablar o sea, no sé si saben que el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, de las FDI, Ronnie Kaplan, es uruguayo. sí, me enteré hace poco. Sí, Ronnie Kaplan, por ejemplo, él cuando habla de los problemas que tiene Israel en Gaza, en el frente de batalla, son tres fundamentales. Primero, distinguir quién es terrorista de quién no es terrorista. En segundo lugar,
el tema del escudo humano, que se usa al niño principalmente, a la mujer también, pero principalmente al niño como escudo humano. Y en tercer lugar, que los niños y mujeres ofician de una especie de espía, ¿no? Entonces, ellos ven cruzar a un niño, lo dejan cruzar porque es un niño, y el niño vuelve corriendo a donde hay unos terroristas para decirle, mire, allí hay gente de Israel, están haciendo tal cosa, entonces ese es uno de los problemas. Entonces, ¿qué pasa en todo esto? Pasa que hay un adoctrinamiento de los niños en Gaza, que es muy similar a lo que vos venías diciendo recién en lo que ha sucedido por esta culturización de algunos sectores de la izquierda, que han visto que no va de la mano del proletariado y de los temas ya la guerra no puede ir por ese lado, sino que tiene que ser una guerra cultural, y en esa guerra cultural tratamos de demonizar y de adoctrinar en la educación principalmente, por algo Udelac está como está y gran parte de la educación pública, donde se puede adoctrinar a los niños diciendo cosas tan graves como la policía es mala, el ejército es malo, los de derechos son malos, los sionistas son malos, qué sé yo, y ahí ponemos a todos. Entonces después, una persona con el currículum de Spektorovsky, que ha estado en conversaciones de paz, que es profesor emérito de Tel Aviv, pero que es uruguayo y judío, solo por ser un judío, se lo termina cancelando. Porque es malo. Tiene que ser malo, no puede ser bueno. Sí, es la epítome del racismo. Me encanta porque sale, sí, señor, claro. Sale del seno de los que nos dicen de que el racismo está mal. Y entonces es un indicativo de una suprema ironía. Estamos hablando de un tipo que peleó por la paz. No sé si me entendés, que la paz que merece un premio Nobel, y lo estamos ejecutando por eso. Lo acusamos de sionista de derecha y ni siquiera sabemos cuál es su posición política. Yo traté de saberla y no la pude descubrir. No sé si él permaneció con ideas de izquierda que tenía cuando era joven o las cambió, como suele suceder cuando la gente estudia y aprende un poco de la vida. Pero no sé, digo, no la sé. Pero es tragicómico que esto suceda y que suceda en nuestro paisito, ¿no? Sí, que supuestamente siempre nos estamos enalteciendo de que a pesar de que el resto de la región está en el horno, digamos, para hablar de manera coloquial, nosotros estamos mejor, no estamos mucho mejor, estamos igual o peor. La educación terciaria, yo creo que estamos mejor, pero no podemos poner esta que tengo bastante larga, a lo de la barba, por si alguien no me está viendo. Hay que poner, no podemos dejar de ponerla en remojo. Yo no puedo dejar de preocuparme y de cuidarme. Sí, claro. Y pensar en mis hijos, y pensar en las futuras generaciones. Yo he sufrido actos de discriminación por ser judío, y han sido actos de palabra o que se me ha acusado de algo y se ha resuelto sin problema, pero ¿cuánto falta para que de la palabra se pase a las acciones? Y de los carteles y de una esfinge demoníaca con una estrella de David en la marcha del 8M, el 8 de mayo de la mujer, se pase a esperar a un judío a la salida de su casa, de su trabajo, o cuando está en ómnibus, y escupirlo, y del escupirlo a pegarle, y de eso a otras cosas más graves. Sí, porque es lo que es el término en inglés es slippery slope, es como una pendiente resbaladiza. Empezás por pequeños actos de intolerancia social y de ahí vas al genocidio, y a veces son 5, 6, 7 años nomás, como pasó en Alemania. Y ya en Francia, por ejemplo, hemos visto, yo por lo menos he visto en artículos de prensa y en informes en formato video, de que estaban pintando la casa de judíos con la estrella David. O sea, la misma práctica. Bueno, perdón, pasó en Argentina también, ¿eh? Bueno, viste, eso no sabía. Sí. Y acá en Uruguay no casas, pero sí han habido pintadas en las rutas.
en paradas de ómnibus, acá en Punta del Este, en algunas garitas de guardavidas en la playa, con esvásticas y con fuera judíos. Entonces, bueno, ha habido, hay cosas. Y esto que está sucediendo hoy es una muestra. Y vamos un poquito más atrás, no mucho, unos días más atrás, y vemos las declaraciones el 1 de mayo del señor Abdala diciendo que, bueno, hablando de nuevo de un supuesto genocidio, y vos decís, esto no es otra cosa que antisemitismo y que una incitación al odio hacia el pueblo judío, ¿no? Y yo qué sé, y si yo soy sindicalista, judío, sindicalista, trabajador, y estoy ahí justo con una bandera de Israel, capaz que me terminan pegando. Y yo no puedo entonces ser un sindicalista judío, porque los sindicalistas ahora resulta que son antisemitas. O sea, los sindicatos en Uruguay extrañamente no representan mucho a los trabajadores. No, por supuesto. Podemos debatir exactamente cuál es la causa, y creo que hay un tema ahí de cómo se eligen las autoridades y esto que el otro, y de hecho podemos debatir de que controlan la política a pesar de no ser elegidos por la... Es un tema para 5 podcasts. Exacto, da para hablar... Pero yo hablo puntualmente de la libertad de expresión en un acto que se supone que es popular. Yo no voy al 1 de mayo, no me interesa en absoluto, estoy lejos. Pero digo, si hay algún judío que se sienta sindicalista, que hay judíos sindicalistas. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Y si hay alguno que dice, bueno, voy a aprovechar y voy a llevar la bandera de Israel para representar mi colectividad, qué sé yo, en el acto del 1 de mayo, y el tipo que está dando el discurso dice algo que incita tanto al odio, ¿qué puede pasar conmigo en ese lugar? ¿Me entendés? Entonces, cuando desde las personas que tienen autoridad empiezan con el discurso de odio, disfrazado de política o disfrazado de derechos humanos, que están siendo tan mal utilizados hoy en día, o de lo que sea. Yo no sé si Abdala es literalmente antisemita, pero claramente repite como una cotorra eslóganes que saben que en su base política lo van a aplaudir. Entonces, digo, los líderes tienen la responsabilidad de no solo repetir lo que sus seguidores quieren escuchar, sino, de hecho, de a veces corregirlos. Y falló enteramente en su responsabilidad de hacer eso. Porque, digo, o sea, me gustaría pensar de que no cree, porque los políticos rara vez creen lo que dicen lo que les conviene. En general, en este término particular no lo sabría decir. Capaz que sí, capaz que es antisemita y no hay mucha más discusión al respecto, pero a mí me gustaría pensar de que obviamente el resultado es el mismo, ¿no? O sea, estás demonizando a gente por su razón de ser, por ser judío o sionista, pero me gustaría pensar que es más oportunismo político. O por estar en contra de una guerra, suponete, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, resulta que Rusia es la mala. ¿Estamos de acuerdo? Rusia es la mala y Ucrania es la buena en esta otra guerra de la que ahora ya nadie habla, ¿no? Pero sigue ahí. Sí. Pero Rusia es la mala. Ok, entonces yo en un discurso agarro digo, no, la verdad estamos, hay que ponernos en contra de todos los rusos desgraciados que están intentando un genocidio contra Ucrania, y yo también soy, ¿cuántos rusos hay acá en Uruguay? Por Dios, tengo una cantidad de amigos que son de origen ruso, hay muchísimos, creo que más que judíos todavía. Pero en todo caso, vos lo que podés estar es en desacuerdo con las medidas que toma el gobierno ruso. Pero decir que todos los rusos son unos asesinos, hay pila de rusos que viven fuera de Rusia, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está haciendo Putin. Muchos que están directamente en contra de lo que está haciendo Putin. Y sin embargo, vos lo estás metiendo a todos en el mismo bolso. Solamente porque nacieron en una ubicación geográfica. Es una ridiculez. Es como la chica esta que es cantante. Estamos hablando de que fue una turba de fanáticos que están ahí en Suecia, que eran musulmanes. Amenazando con quemar la ciudad. Sabemos que esa gente es adoctrinada. Hay videos
yo lo compartí hace tiempo, en YouTube estaban, lo que pasa es que esas cosas a veces las sacan, pero mostraban niños en las escuelas, le ponían ropa de guerra, las vinchas esas con las lecturas yihadistas, con armas de juguete y simulaban un combate matando judíos. Estamos hablando de niños de jardinera, ¿entiendes? Entonces, claro, esta chica que estaba cantando con gente que desde chicos los enseñan a odiar, esa muchacha no tiene nada que ver con lo que pasó, pero sin embargo estaban amenazando con prender fuego en la ciudad, una ciudad que los recibió y que le dio trabajo, ¿me entiendes? Al punto que llega ese fanatismo. Si bien Yo lo vi no ese tienen video, no son de ahí de Israel, no están ahí en Gaza, ¿no? pero sin embargo, ¿a dónde llega el odio generado así, no? No tiene frontera. No. Aparte la falta si vos decís, bueno, odio tanto al Estado de Israel, voy a ir a pelear en contra de su ejército, yo qué sé, pero no, vas a amedrentar a una chica que está fuera de Israel cantando. O sea, qué coraje, ¿no? No, no. Pero aparte, esta chica Eden, pobrecita, la verdad, la tuvo que sufrir. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay registros de ensayos de ella con su producción, con su grupo de producción, y el grupo de producción la está insultando y le está gritando y le tiran papelitos. ¿Por qué ensayan eso? Para que ella sepa cómo reaccionar ante las manifestaciones de odio. Por favor, ¿en qué mundo estamos? Claro. Que tenían que ensayar eso, ¿no? Es una cantante que representa a un país, no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con... ella no la querían, o sea, nada, ella quería cantar una canción sobre lo que pasó el 7 de octubre, no la dejaron, sin embargo tenías otros cantantes que estaban con... o sea, bueno, la cuestión, la balanza. Lo interesante es que en definitiva son pocos y hacen ruido, porque esta chica de Den fue la más votada por el público. Pero no importa. Sí, bueno, pero no son tampoco. En el video habían contado más de 50.000 personas. Sí, claro, pero en Europa no son tampoco. Capaz que tú te acuerdas. Digo que al final las votaciones demostraron que la mayoría estaba con la coherencia, ¿no? No, capaz sí. que te acuerdas de una estadística que salió y que, por supuesto que la gente de Hamas es un porcentaje mínimo, pero hubo una estadística, sí, un censo, donde se preguntaba a todos los que eran musulmanes si estaban en contra, si tenían cierto odio a Israel, y un gran porcentaje dijo que sí, pero que no tomaría acciones terroristas, ¿no? No sé si tú habías escuchado alguna vez ese... Bueno, hay varias encuestas. Vamos a puntualizar algunas cosas. No sé, información cruda, ¿no? Después le damos el color que queramos. ¿Cuál es la única democracia de todo Oriente Medio? Israel. ¿Dónde vive en todo Oriente Medio mejor calidad de vida los árabes? En Israel. Que tienen trabajo, que tienen auto, que tienen infraestructura, que tienen agua potable. Digo, mirá los países de alrededor, ¿no? ¿Dónde tienen libertad de expresión los árabes en todo el mundo árabe? En Israel. De hecho, en el Parlamento israelí hay parlamentarios que están en contra de la existencia de Israel. Es algo ridículo, acá no lo podríamos entender, pero así es. O sea, tienen tanto derecho a opinar que el mismo Parlamento tienen su lugar, tienen su representación. En cualquier otro país de Medio Oriente, si vos estás en contra, ¿qué te pasa? Mejor no hables. Tel Aviv, durante varios años, fue considerada la capital del orgullo LGTBIQ+, y todas las cosas que quieran. Tel Aviv, o sea, la capital de Israel, ¿no? Entonces, ¿dónde hay libertades reales? ¿Dónde se pudo ver la izquierda funcionando realmente? En Israel, en los kibutzim,
porque los kibutzim eran granjas comunitarias donde no había dinero y cada uno hacía lo mejor que podía y lo mejor que sabía en bien de toda la comunidad. O sea, estamos hablando de que a veces son datos crudos, ¿no? Otros datos crudos. La franja de Gaza está invadida, no, ahora está en guerra, pero hasta el 7 de octubre pasado, Israel unilateralmente se retiró de la franja de Gaza en el año 2005 y ellos quedaron solos para organizarse. Israel le dejó toda una gran infraestructura de viveros, de cosas que ellos mismos los destruyeron después, pero eso no importa, pero se retiró unilateralmente, fueron a elecciones. ¿Quién ganó las elecciones? Jamás, el grupo terrorista. ¿Qué hizo apenas ganó las elecciones? Mató a toda la oposición. A todos los que eran de otro... Árabes, ¿no? Sí, sí. Pero a todos los que eran de otro, que no eran extremistas, los mató. Mata también, por supuesto, a los gays, mata a los de izquierda, porque está prohibida la izquierda, mata a los cristianos y a una mujer que se le caiga el velo. Y ni te digo si te encontraron, no sé, teniendo relaciones antes de casarte o fuera del matrimonio. Estás condenado a muerte. Sí. Hay videos que muestran el día después de que Israel se retiró en el 2005 de militantes de Hamas arrastrando en motos a miembros de la oposición por las calles. O sea, sí, el nivel de brutalidad, bueno, el 7 de octubre que dejó absolutamente claro el nivel de brutalidad, pero es sin nombre el nivel de brutalidad. Una de las parlamentarias que ganó en su momento de Hamas, si mal no recuerdo, la eligieron porque ella había, el eslogan de campaña de ella es que ella había tenido 5 hijos suicidas con bomba, que en inglés es suicide bomber, en español no me sale bien la traducción, pero... Y por eso la eligieron, y el argumento de ella era que si tuviera un sexto, lo hubiera sacrificado también, por el bien de... Bueno, otro dato, la constitución de Gaza, la carta constitutiva, lo que llamamos la constitución, dice que el propósito de la existencia de Palestina es la aniquilación del pueblo de Israel. La Constitución de Israel dice algo muy similar a que dicen la de todos los países occidentales, que todos tienen derecho a la vida, a la paz, a la felicidad, ¿no? O sea, son datos, son simplemente datos. Vos podés estar de acuerdo o no con Benjamín Netanyahu, quien es el primer ministro electo, lo vuelvo a reiterar. Tal vez si hoy fueran elecciones no ganaba, porque hay muchos israelíes que no están muy conformes, pero que estés de acuerdo o no, no significa que digas que esto es un genocidio, no significa que puedas decir que Israel no tiene derecho. Entre las protestas que todo ha pasado en Estados Unidos, en Chile, todo que dicen, ¿no? Desde el río hasta el mar. ¿Qué significa del río hasta el mar? Israel está desde el río hasta el mar. O sea, ese canto que todos dicen es la aniquilación del pueblo de Israel, la inexistencia de ese país. ¿Ah? Entonces, Israel aboga por la existencia pacífica de dos pueblos, pero el tema es que el otro, mientras yo te digo, quiero estar en paz contigo, Pablo, vos me decís, sí, pero el motivo de mi existencia es matarte. Es difícil creerlo. Y si vos el día de mañana entras a mi casa, perdón Pablo, no sé que no lo harías, pero entras a mi casa, violás a mi mujer, matás a mi hijo, yo tengo que quedarme inmune, ni siquiera puedo hacerte una denuncia a la policía, ni siquiera puedo hacerte una denuncia en la ONU, porque me vas a acusar de genocida a mí. Soy yo el criminal. Sí, y eso fue lo que pasó en octubre. Sí. Y después toda la maquinaria
diplomática ideológica partidaria en la ONU para darle cierta validez a lo que hizo Bueno, Hamas, para no reconocer los crímenes que hizo Hamas y para de alguna eso que estás manera, compartiendo ahora es muy interesante. claro, Es muy, justamente un artículo que habla de una... Hubieron varios votos sobre esto e Israel, la mayoría de esa ellos. imagen es genial, ¿eh? Después te comento. Esa imagen es genial. Para solamente para poner un contexto, o sea, hubieron varios intentos de resoluciones de censura bueno, forzar o amedrentar al Estado de Israel para que detenga las acciones que está llevando a cabo para eliminar a los terroristas. En realidad, sobre todo es recuperar a los rehenes, ¿no? Que en toda esta discusión no hablamos de eso, pero y hasta ahora venía un poco que, hablando coloquialmente, venía zafando, pero en esta última votación, que menos mal que es más alegórica que otra cosa, la terminó perdiendo. O sea que tuvo resolución eh, positiva, digamos, y tal, es una condena a el derecho de defensa de Israel. Es preocupante, por decirlo Y de es, alguna manera. es intentar reconocer a Gaza como un país integrante de la ONU, ¿no? Esa es la resolución. Y yo me gusta hacer paralelismos, aunque todas las comparaciones son odiosas, pero para que la gente entienda, ¿qué países integran el Mercosur? ¿Cuál es el requisito para integrar el Mercosur? Ser un país democrático es requisito. Si vos no sos un país democrático, Mercosur es un chiste igual, pero no importa. Ujú. Si no sos país democrático, o te expulsan o te suspenden, como sucedió cuando se quiso integrar a Venezuela en el Mercosur, Ujú. ¿no? Y que todavía sigue estando ahí, pero medio está suspendido por no ser democrático. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a reconocer, cómo la ONU va a reconocer como Estado con representación? Sí lo reconocen como Estado, digo como Estado que tenga representatividad en Tentación, la exacto. ONU a un país gobernado por un grupo terrorista. Ese es el kit de la cuestión. Y me parece recomendable que escuchen el discurso del representante de Israel, que justo vos mostraste la foto. Él está triturando la carta de, de la formación De de la las formación. Naciones Claro. Unidas en forma representativa, diciendo lo que están haciendo ahora es ir en contra de lo que justamente es el motivo por el que existe la ONU, que es para salvaguardar la seguridad, la paz, la democracia, eh, y bueno, y eso es todo lo contrario. Mm. Lamentablemente la ONU lo menos que hace hoy en día es ese tipo de cosas. Jair, te vamos a tener que, lamentablemente nos vamos a tener que despedir porque tenemos otros segmentos que filmar, pero muy interesante hablar contigo y bueno, me parece que esto da para otras conversaciones. Estoy a las órdenes cuando quieran. Vos hiciste referencia, y quiero que quede claro, y esto con esto me gustaría terminar. El 7 de octubre hubo un atentado terrorista terrible donde mataron a 1.200 personas, empezando por un festival de música que se llamaba Festival por la Paz, entrando a granjas del sur de Israel, granjas kibutz, que justamente vivían cerca de Gaza porque eran los que más creían en la paz y en la coexistencia, matando ya te digo, y llevando más de 200 personas rehenes, de los cuales quedan 133, y de esos 133 se supone que más de 30, o se ha confirmado que más de 30 están muertos. Y esa es la realidad, ¿no? Israel tiene dos propósitos. El primero es recuperar a los que han sido secuestrados, y en segundo lugar, terminar con el grupo terrorista que inició todo esto. Y bueno, mi oración y mi deseo y mi fuerza, y espero que salga de todo, es el traerlos a casa de nuevo. Sí, más bien, cualquier Make persona them que esté a home. favor de la libertad no puede Es- tolerar que se tome rehenes a inocentes
y se mate a gente de la manera que se mató, totalmente inocente. Si querés ir a pelear, anda a pelear con los soldados, pero triturar inocentes, violentarlos de la manera que lo hicieron, no tiene justificación ninguna, bajo ningún tipo de razonamiento. Pablo, ¿querés cerrar con algo? No, estamos de acuerdo en esto, ¿no? Entienda la gente que esté viendo la brújula, que no es que uno esté defendiendo, esté de un lado o de otro. Tratamos de que la gente reciba una información para no quedar cejada para un lado u otro, pero ser objetivo. Y Yair compartió datos. Uno puede decir, no, eso es mentira de la derecha. Bueno, ustedes al final van a creer lo que quieran creer, pero los datos están ahí. Y bueno, lo que realmente Israel quiere es la paz. Lo que pasa es que cómo sostienes esa paz también. Cuando hay guerra pasan un montón de cosas. Creo que todo el mundo pierde cuando hay guerra. Y bueno, lo deseo a nosotros que acá de brújula, y creo que muchas personas, todo el mundo, que haya paz, ¿no? Bueno, se hizo un poco corta. Cuando la charla está buena, siempre queda corta la charla. Así que lo invitamos a Yair para hablar de historia. Para la próxima, Yair. En ese sentido, en lo que vos dijiste tengo que aclarar algo, ¿no? ¿Para qué me invitan si saben cuando me pongo? No soy neutral, soy judío y soy sionista, ¿ok? No, está bien. Podría decir como aquel que no sé, podría decir, tengo amigos árabes, qué sé yo, como es la peor excusa que puede existir. Es como un antisemita diciendo, tengo amigos judíos, ¿no? Realmente creo que es necesario que existan dos estados. Creo que los palestinos tienen un derecho, Nobel derecho, pero se lo han ganado. Digo Nobel porque la idea de una nación palestina no tiene más de 80 años, pero se lo han ganado, tienen identificación, merecen su libertad, pero no bajo adoctrinamientos, ¿no? Y esta es la última, ya que hablamos hoy de esto, y lo último que quiero decir. ¿Por qué ocurrió el 7 de octubre de 2023 lo que ocurrió? Porque pasaron casi 20 años y jamás tuvo tiempo de adoctrinar niños para que estuvieran dispuestos a hacer todo lo que está en contra del Corán, del Islam, como matar, asesinar, violar personas, porque no son personas para ellos, ¿no? No soy para nada neutral, pero bueno, cuando yo no esté, inviten a alguien del otro bando y vamos a ver. En todo caso, también nos podemos juntar, no tengo problema. Claro, capaz que podemos armar nosotros, algo. desde el punto de vista del canal, tratamos de que cada uno, si un día aparece, yo lo había pensado, un árabe que quiera decir, no, miren, yo quiero hablar y yo quiero exponer mi punto, por supuesto que se le va a dar su lugar. Yo tengo una postura que tú ya la conoces, Yair. Yo estoy a favor de los datos y de la historia. Y tú nombraste hoy que tiene 80 años, creo, Palestina, ¿no? Más o menos, si no recuerdo mal. Pero la historia va más atrás, ¿no? Estaría bueno. Mucha gente cree que Israel vino a invadir gente y a correr gente de ahí. Y capaz que te invitamos en otro momento para hablar de historia, empezar un poco de otro dato sobre genocidio. Otro dato sobre genocidio. En 1948, cuando nace el Estado de Israel moderno, había aproximadamente 100.000 árabes viviendo en la zona de lo que hoy es Israel. Hoy dentro de Israel viven 2 millones de árabes y estamos hablando de que viven casi 3 millones en la Franja de Gaza. Entonces, ¿dónde está el genocidio? Lo que ha habido ha sido una multiplicación absoluta, rotunda, extraordinaria. No, ni que hablar. Esos son datos que son indiscutibles, pero bueno, si alguien los quiere venir a discutir acá, es más que bienvenido. Claro. Solo que probablemente no sea tan amena la conversación como contigo. La única que puedo llegar a decir. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Yair, te esperamos de vuelta en algún momento para seguir conversando y hasta la próxima. Un abrazo grande, muchas gracias. Chao, chao.
Teníamos en YouTube un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas